Conocer el procedimiento para desarrollar cada uno de los ejercicios que posteriormente vamos a plantearles. Bueno, primero que nada y previo a esto, les dejé una investigación previa para familiarizarnos un poquito con los conceptos que debemos de conocer o de dominar para poder entender el tema de vectores. En cuestión de vectores hablamos de las propiedades y de las características de un vector. Aquí es importante conocer que un vector pues es una magnitud que tiene dirección y sentido. Entonces los vectores, siempre que hablemos de un vector, vamos a identificar, ¿sí?, con una línea que me indica la dirección y la flecha siempre me indica el sentido. Entonces un vector siempre tiene un origen, que es otra de sus características. Vamos a aplicar estos términos en este ejemplo para que podamos entender un poquito de qué se trata. Nuestro ejemplo plantea lo siguiente: una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos: 300 metros al oeste, posteriormente 200 metros al norte, posteriormente 300 metros al noreste y 150 metros al sur. Tenemos que calcular, primero, inciso A, la distancia total que recorre, y el inciso B, determinar gráficamente, y esto lo vamos a hacer a través de un plano cartesiano, su desplazamiento resultante, en qué dirección actúa y el valor de su ángulo medido con respecto al oeste. Entonces, lo que vamos a hacer primero, para empezar a resolver, trazamos un plano cartesiano y lo primero que tenemos que hacer para resolver, en este caso, el inciso A, me dice la distancia total que recorre. Esto lo vamos a lograr sumando simplemente los desplazamientos que tiene. Primero son 300 metros, después son 200 metros, después son 350 metros y terminamos con 150 metros. Si hacemos una sumatoria de todo esto, tenemos 5 y 5, 10, 0 llevamos 1, aquí son 3, 6, 7, 8, 9 y 1, 10. Serían nuestro desplazamiento, o la distancia total que recorre, perdón, en estos desplazamientos es de 1000 metros. Esto es mi respuesta o mi resultado. Una simple suma y ya tenemos el inciso A resuelto. Para el inciso B nos dice, en una gráfica vamos a indicar esos desplazamientos. Entonces, el primer desplazamiento fueron 300 metros al oeste. Tenemos que determinar la escala con la que vamos a trabajar. Primeramente yo voy a utilizar una escala para resolver el inciso B, una escala de 1 a 5. ¿Sí? Para mí cada centímetro va a estar representado por 5 centímetros de la regla. Entonces, si tengo que determinar, perdón, aquí sería de 100, porque nos vamos a ir son 300 metros. Cada 5 centímetros de nosotros, ¿sí?, equivalen a 100 metros, porque si la hago de 1 a 5 me va a quedar muy pequeñita. Entonces, cada 5 centímetros de la regla equivalen a 100 metros. Esa es mi escala que voy a establecer. Necesito primero recorrer 100 metros al oeste. En mi plano cartesiano ya tengo indicados los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. El primer desplazamiento son 300 metros. Hablamos que yo tengo que utilizar 15 centímetros y sería aquí. Lo voy a hacer en otro color para ver si se aprecia, porque vamos sobre la misma línea. Mi origen es la parte de aquí. Entonces hacemos esto. Trazo una línea. Yo la estoy haciendo un poquito arriba de la línea azul para que se vea. Y hasta aquí llegan mis 300 metros. Y pongo que esta es mi distancia 1. Mi distancia 1 del vector son los 300 metros. Mi segundo desplazamiento son 200 metros al norte. A partir de aquí, y es importante que tenga indicada la flecha, porque esto me indica la dirección del vector, que es una de sus características. Para yo marcar 200 metros,
voy a utilizar en base a mi escala 10 centímetros y son hacia el norte. Entonces hacemos esto aquí y vuelvo a marcar. ¿Dónde termina? De ahí para abajo va la flecha, no de ahí para arriba, porque si la pongo la flecha donde termina hacia arriba, ya recorrí una distancia más y eso ya no me va a permitir obtener el resultado esperado. Este sería mi desplazamiento, lo voy a poner aquí, mi desplazamiento 2 y fueron 200 metros, lo indico aquí. El tercer desplazamiento, 300 metros al noroeste, ¿sí? No, perdón, noreste. Quiere decir que tengo que ir hacia arriba y al mismo tiempo hacia el lado este. Entonces, si nosotros queremos hacerlo de forma más correcta, tenemos que utilizar, ¿sí? Para hacerlo de la forma más correcta, medir con un ángulo de 90 grados la inclinación que tenemos para que me dé el dato correcto. Si yo tengo aquí, me falta ahí un transportador. Bueno, tengo indicado nuevamente el plano cartesiano. Ahora me dice son 350 metros. Justamente a la mitad entre estas dos líneas que estaríamos hablando a 45, es que tengo a 45 grados que sacar este desplazamiento de 350. Vamos a hacer esto. 100, 200, 350, estaríamos hablando que tendría esta línea que salir hasta aquí. Este marcador ya, a ver, voy a cambiar de tinta. Estaríamos hablando hasta este punto. Voy a recorrer un poquito más la línea del norte y estaríamos hablando que hasta aquí llega mi desplazamiento 3, que serían de 350 metros. Como yo utilicé la escala de que cada 5 centímetros equivalen a 100 metros, entonces yo marqué aquí 17.5. Ahora sí, vamos aquí. El último son 150 metros al sur. Entonces, de aquí hacia abajo son 100 en el 5 y los 150 estaríamos en el 7.5. Justamente aquí terminaría mi recorrido. Esta es la forma gráfica. Me dice entonces en qué dirección actúa y el valor de su ángulo medido con respecto al este. Entonces, me piden sacar gráficamente su desplazamiento resultante. ¿Cómo vamos a sacar este valor que es la resultante? Donde terminó el último punto, el último recorrido, vamos a trazar de ahí hacia el origen. De aquí terminó y mi origen fue esto. De aquí hacia acá voy a medir, a trazar una línea hacia al origen y vamos a poner una flecha donde se une el origen con el último punto del desplazamiento y vamos a medirlo. ¿A cuánto equivale? Aquí tengo, serían 100 metros, 200 metros, serían aproximadamente 200, como 300 metros. ¿Sí? Porque tengo casi más o menos serían como 280 metros. Este es mi resultante. Dijimos que hay 5, 10, 100, 200, 300 metros. A mí me da aproximadamente una resultante de 280 metros. Hay una pequeña variación porque obviamente yo tengo un plumón, me marca líneas más gruesas, pero es más o menos lo que tenemos que hacer. La resultante siempre va en color rojo. Y al final me dicen, entonces aquí ya pongo la escala esta, mi resultante del vector, que es el punto de origen con el que termina, 280 metros, y me falta nada más el ángulo medido con respecto al oeste.
esta resultante medida con respecto al oeste, vamos a tomar un transportador, lo colocamos hacia, voy a recorrer un poquito el valor, 280 metros, y dice respecto al oeste, la resultante respecto al oeste, mido su ángulo, en este caso, este ángulo me da un valor de 80 grados con respecto al oeste. Entonces, el ángulo medido respecto al oeste es de 80 grados. Y ese es básicamente el procedimiento, jóvenes, que tenemos que hacer. Importante, cada línea trazada tiene que tener o terminar con su flecha, ¿sí? Cada línea trazada. Hay que fijarnos bien en las direcciones. Si me piden direcciones, por ejemplo, de sureste a 45 grados, siempre tengo que marcar, porque a veces la marcan un poquito más cargada hacia el este. Para no equivocarnos, vuelvo a trazar un pequeño plano aquí a 45 grados o con su transportador, y sacamos cuando las líneas quedan intermedias. Hacia acá sería sureste, hacia acá tendríamos suroeste, aquí arriba tendríamos el noroeste y hacia este lado derecho el noreste. Entonces, pues es la forma gráfica de cómo plasmar un vector. Y no olviden que los vectores al final del día son medidas que me indican una dirección y un sentido. Entonces aquí está la dirección, mi resultante, ¿qué dirección tiene? Hacia el noroeste, ¿sí? Entonces en dirección noroeste se recorren 200 metros porque hay una inclinación ligeramente hacia el oeste. ¿Qué ángulo mide? Con respecto al oeste, porque así me lo plantean, mide 80 grados. Si me pidieran, por ejemplo, el ángulo de respecto al este, lo tendría que trazar de la resultante hacia acá. Depende ya la indicación que me dé. Y pues básicamente eso es todo, jóvenes. Espero que este video sea de apoyo. Es muy sencillo, no hay mayor complicación. Y en este caso estamos hablando de una suma de vectores. Estamos sumando todos los valores, ¿sí?, de manera gráfica y ya de la manera convencional como realizamos una simple sumatoria. Bueno, pues eso es todo. Espero sea de su apoyo. Gracias.